And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Portero Jugador. Hoy nos encontramos en las oficinas de Master Consulting en Madrid. En primer lugar, agradecer la disponibilidad y las facilidades por cedernos este espacio. Y en segundo lugar, presentaros a los invitados de hoy. Ambos viven o han vivido el fútbol profesional en sus carnes y nos vienen a contar su historia procedentes de, como dicen ellos, los bajos fondos del futsal. Chema Sánchez, actual entrenador del Intersala en Segunda B. Bienvenido, Chema. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y encantado de estar aquí. E Ismael Medina, actual jugador del Ejido, que coincidió con Chema una temporada y media en Zamora. Bienvenido, Isma. Muchas gracias y agradecido de estar aquí. Para romper un poquito el hielo, ¿cómo os conocisteis? Bueno, mira, pues te cuento un poco. Yo recibo una llamada de Chema. Anteriormente ya había conocido a Chema yo por las pistas jugando en Segunda División. Era uno de los mejores entrenadores ya en sus tiempos de Segunda División y mediante mi representante pues me pongo en contacto con Chema, recibo su llamada y en cuestión de 2 horas de llamada él me convence para yo salir de mi casa, ir a una ciudad nueva, que era complicado para mí, pero creo que tenemos una conexión en esa llamada, que tenemos una anécdota sobre todo ahí en la llamada que le digo: mira, Chema, sinceramente yo sé cómo se mueve un poco todo el tema del fútbol sala, no quiero que me vendan más motos y no quiero que me vendas una moto para yo irme fuera de mi casa, para arriesgar mucho y para, pues al final, quedarme fuera y sinceramente sin una progresión, porque yo era joven y necesitaba pues volver a disfrutar del fútbol sala, que es lo que quería. Bueno, pues así fue. Yo soy un entrenador que me encanta, cuando hay una opción de fichar a un jugador, hablar con ellos personalmente, y siempre lo consulto con la representante para que me puedan facilitar su número de teléfono y hacer una llamada. Y tengo muchas anécdotas, ¿no? Antes de un poco contar cómo fue con Isma, que voy a contar también un par de cosas que hubo en esa llamada que fueron curiosas. Pues hay una llamada que yo creo que es muy importante. Uno de los años donde estoy en Meramente, me sale la opción de poder fichar a Pablo Ibarra, ni más ni menos, y lo llamo. Y resulta que hay una primera toma de contacto por teléfono, quedamos o emplazamos en hablar más adelante, y cuando lo vuelvo a llamar, él estaba de vacaciones con sus amigos de camino a Gandía, y bueno, le metí una llamada de 2 horas, que por lo visto, luego ya me lo ha contado, porque tenemos mucha confianza, le decía a los amigos: pero dile a este pesado que corte. Pero bueno, es verdad que en esa llamada medio lo convencí. Creo que es muy importante que los jugadores conozcan de primera mano del entrenador cómo es el proyecto, la metodología, y que ya sientan un poquito que yo soy un entrenador muy cercano, ¿no? Que soy un entrenador que me voy a preocupar mucho de ellos y que voy a intentar, pues eso, ser hospitalario, recibirlos bien, que estén a gusto, independientemente del tema técnico-táctico. Y en el caso de Isma, la llamada fue larga. Es verdad que hay una cosa muy importante. Yo a él le pido que me pueda facilitar vídeos de acciones suyas que en ese momento no tenía. En ese sentido se comportó como un profesional. A las pocas horas ya me llegó información. En cuanto vi varias acciones dije: este es el jugador. Y también en esa llamada le dije algo que fue muy importante. Le dije: bueno, sondea, habla con jugadores a los que yo ya he entrenado, y si alguno te habla de mí en el plano humano o en el plano deportivo te habla mal, le dije directamente: no vengas, no fiches. Yo nunca engaño, yo te voy a contar lo que hay. Y esto es un proyecto humilde, pero creo que es un proyecto que te puede hacer crecer, salir de la zona de confort y dar ese pasito que te hace falta para volver a reengancharte al fútbol sala, porque estaba en un momento que no tenía confianza y en un momento que yo creo que psicológicamente, emocionalmente no estaba bien. Entonces, bueno, pues es de estas cosas que yo creo mucho en las energías. Hubo ya una conexión por teléfono que es inexplicable, porque era la primera vez que hablábamos, Carlos, pero ya hubo esa conexión, ese feeling, y de esa llamada, de una llamada ya surge este fichaje, y a partir de ahí, pues, lo que hemos vivido. Actualmente se han separado vuestros caminos, pero bueno, he visto que fuera de cámaras se mantiene vuestra conexión al fin y al cabo. Y bueno, por lo que nos has dicho ahora, Chema, siempre has actuado de la misma manera en el tema del scouting con el jugador a la hora de fijarte en él y de, pues, al fin y al cabo buscar ese perfil que te gusta para ficharlo, pero
para iniciar un poco y meternos en vereda, vamos con tus inicios. Siempre has sido una persona súper expresiva y con un comportamiento dentro del campo ejemplar, entonces cuéntanos cómo son tus inicios dentro del fútbol sala, el principio. Sabemos que empiezas en Guijuelo como entrenador-jugador y actualmente militas en Zamora, entonces ¿cómo ha sido esa trayectoria y cómo ha cambiado Chema a lo largo de los años? Bueno, pues he cambiado mucho. Ahora tengo canas, por eso me afeito porque a medida que van avanzando los años, el pelo ya se me va poniendo blanco. Yo empiezo, había jugado toda la vida al fútbol sala, es decir, soy un apasionado de este deporte desde que nací, o sea, es decir, desde los 5 añitos, 6 añitos ya empiezo prácticamente a moverme en campos de fútbol sala, empiezo a jugar en escolares. Y tengo una trayectoria como jugador, donde no me consideraba un mal jugador, pero no llegué a tener la posibilidad de jugar en alto rendimiento, aunque sí tuve alguna oportunidad, y ahí he jugado muchos años en tercera, en segunda B, y con 30 años era capitán en un equipo en Guijuelo, que es un pueblo bastante conocido por el tema de los jamones, allí en Salamanca, y estaba en un buen momento, físicamente, tácticamente, venía de haber ya jugado muchos años, segunda B, tercera división, y siempre, yo era cierre o a la cierre, tenía bastante liderazgo en la pista, era súper expresivo, me encantaba dirigir, era un jugador que cuando acababan los partidos analizaba ya lo que estaba ocurriendo, realmente ya era un entrenador dentro de la pista, me gustaba respetando siempre las pautas del entrenador, pero me gustaba aportar en un descanso con mis compañeros, y ese año el entrenador que teníamos tiene problemas en algunas jornadas y ya empieza a faltar, entonces ya mi última temporada como jugador ya me toca dirigir algunos partidos y no era muy viable, porque al final, si te dedicas a dirigir, no puedes luego ponerte en pista y estar centrado en jugar en pista y en dirigir. Pero sí que hice esa labor, yo me encontraba fenomenal. ¿Y cuál fue mi error, Carlos? Pues mi error es que acaba la temporada, el otro capitán, el presidente y los propios compañeros se ponen en contacto conmigo, el entrenador que teníamos se marcha y me piden que sea el entrenador al año siguiente. Yo lo consulto con mi mujer, en aquel momento tenía 30 años, pesaba 10 kilos menos o 12 kilos menos, siempre muy delgadito, muy eléctrico, y decido apostar por ser entrenador. Y ese fue mi error, o mi acierto, fuera de bromas, porque me cambió la vida. Si ya me encantaba lo que es el dirigir un poquito, el ayudar, el comunicar, me enamoré de entrenar. Descubrí que era mi pasión y que además se enlazaba mucho con mi profesión, porque yo soy maestro, que lo hablaremos ahora, de educación especial, y creo que son dos profesiones en las que tenemos la capacidad de cambiar vidas, de influir muchísimo en los alumnos, en los jugadores, y yo enseguida vi que vocacionalmente, esto me daba una adrenalina que no me daba absolutamente nada, más que como jugador, porque como jugador yo era súper intenso, súper apasionado, pero el entrenar rápidamente me cambió. Entonces, ahí estoy un ciclo de 4 temporadas en Guijuelo, era un club muy humilde, es empezar lo que decimos, empezar del barro, porque por la primera temporada no teníamos jugadores para entrenar, era un club que solo tenía un equipo, y esa temporada yo empiezo ya te digo, no solamente a enamorarme de entrenar, sino a tener esa creencia de que en el fútbol sala tienes que aportarle al club, no solamente en el equipo donde estés dirigiendo, sino a nivel de club, y voy como un poquito lo que sería la figura del director deportivo, el de coordinador de cantera, y ya empiezo a hacer muchas locuras, Carlos, locuras del tipo que empiezo a hacer jornadas de captación, voy por todos los colegios de Guijuelo, presentando lo que es el equipo para intentar captar niños, hacemos campus, y mi meta era que el club creciese poquito a poco, porque teníamos un solo equipo, el primer equipo que estaba en tercera división, y teníamos ahí un grupo de 10-12 chavales. En el primer equipo había entrenamientos donde había a lo mejor 6 jugadores y teníamos que hacer un 3 contra 3 con mini porterías, suspender entrenamientos, es decir, que los inicios son muy duros. Acabamos la primera temporada con 2 porteros y uno de los porteros jugando como jugador, porque no teníamos jugadores en el último partido para poder encarar el partido. Eso es el barro, ¿no? Pero fruto de mucho trabajo, empiezo también te lo tengo que decir, de que el presidente del club de Guijuelo tenía muchísima confianza en mí, empiezo a desarrollar esa labor de coordinador de cantera, empiezo a captar también posibles entrenadores jóvenes, a formarlos, a hacer charlas con ellos, y el club va creciendo. Y ahí, por ser un poquito rápido, aunque pasan muchísimas cosas, y yo crezco mucho como entrenador, ahí estoy un ciclo de 4 temporadas, donde el club se asienta en tercera, de ser un equipo que nos salvamos en la penúltima jornada, el primer año, y a Dios gracias, a ser un equipo que acaba en tercera, quinto, sexto y compitiendo con
con los primeros clasificados las últimas temporadas y ya tener una metodología de trabajo estructurada, ya tener bloques de 12, 13, 14 jugadores, de tener una metodología de trabajo seria para lo que es un equipo de tercera división, pretemporadas de 6 semanas serias y sobre todo muy orgulloso de la labor que hago a nivel de club porque cuando marcho de Guijuelo tenemos allí ya 7, 8 equipos y había casi 80, 90 niños, ¿no? Que es un poco lo que yo sembré allí, el que hubiera una estructura de cantera. Por eso soy un apasionado no solamente de entrenar a nivel un poco de medio o alto rendimiento, sino a nivel de formación, ¿vale? Ahí también aprovecho la segunda temporada para sacarme el nivel 1 y el nivel 2, aquí en Madrid, en la Federación Madrileña de Fútbol Sala, donde hago un año de locura, porque durante 8 meses estoy viajando Salamanca, Madrid, era maestro también en la Sierra, para hacer el nivel 1 y de marzo a julio también lo mismo, unos 4 meses donde veníamos 3 o 4 días a la semana y en un año consigo formarme, implementar mi formación y hacer el nivel 1 y el nivel 2. Y ahí acaba mi ciclo en Guijuelo, después de 4 temporadas, siento que ya he aportado mucho, ya tenía ofertas para poder entrenar en segunda división, me salió una oferta de Zamora, en segunda B, en lo que había sido mi casa, porque yo había estado como jugador en el Albense 4 temporadas, y ahí me voy a un ciclo de 3 temporadas en Alba, donde lo que te conté, ¿no? Un poco cuando hemos hablado, también vivo algo muy importante dentro de este deporte, y es que el primer año soy entrenador, debuto como entrenador en segunda B, pero además soy el secretario del club, entonces ya tengo que desarrollar una labor también de captación de patrocinadores, de sacar dinero, de financiar al club, y eso también te da otro prisma y te hace entender que es muy difícil a nivel semi-amateur o semiprofesional, bueno, a nivel tercera o segunda B, sacar fondos, ya hablaremos de ese tema, ¿no? Y financiación para fútbol sala. Y los 2 años siguientes, pues se me planteó una situación que no me hubiera imaginado, y es que el que era el presidente se marcha, y en una reunión que tenemos en una pretemporada antes de arrancar, me dice, me voy a marchar, voy a iniciar un proyecto, y o coges tú el club o esto se va al garete. Entonces me veo obligado, como entrenador, a coger la presidencia y durante 2 años soy entrenador y presidente en segunda B, y creo que es un ciclo de 3 años donde crezco muchísimo. Allí trabajo con equipos de primera división, hay 2 navidades que me llevo a mi mujer y a mi hijo a trabajar con Palma Futsal, unas navidades enteras, otras navidades con Santiago. Saco el nivel 3, aquí también en Las Rozas, en un intensivo durante 5 semanas, que fue también muy duro, era ir y venir todos los días a Salamanca, Madrid, quedarme el fin de semana aquí con mi mujer y con mi hijo y volver. Y a partir de ahí es cuando yo creo que viene el paso definitivo, porque después de un ciclo de 3 años en Alba me ficha el Fútbol Sala Zamora y en un año muy complicado, con muchos problemas, allí estamos sin cobrar muchos meses, yo acabo allí sin cobrar desde el mes de diciembre, pero conseguimos formar un grupo deportivo humano muy bueno que queda campeón a falta de 4 jornadas, Carlos. Superando todos los obstáculos y adversidades que teníamos, ya no solamente el tema económico, sino problemas de instalaciones, de material, y ese año, yo soy listo en el sentido de que yo lo que quería es tener al grupo cohesionado y enganchado, porque deportivamente rápido percibí que era un equipo que podía ser campeón de liga, y quedamos campeones, ya te digo, a falta de 4 jornadas. Jugamos el playoff, era cuando el formato era, jugaban los campeones de cada grupo para subir a segunda división, nos toca Tenerife, y perdemos esa eliminatoria en Tenerife en la prórroga, y es una bofetada muy dura que me da el deporte, pero una dosis de aprendizaje muy buena. Y ahí es cuando viene ya mi grandísima oportunidad, que es mi fichaje por el Atlético Benavente, ¿no? que me cambió la vida. El Atlético Benavente me ficha una vez que acabo ya la temporada con Zamora, que tenía decidido no continuar por toda esta situación de impagos que había habido y de inestabilidad en el club. Y ahí enlazo 5 temporadas, donde el primer año en segunda división ganamos Liga también, a falta de 3 jornadas. Nos toca Ceuta en el playoff de ascenso a segunda división, y otra dosis de realidad, otra bofetada grande, porque hacemos un playoff donde no nos da para competir, pero no para tener opciones de subir a segunda división. En Ceuta perdemos 6-3 y en la vuelta empatamos a 7 en Benavente, pero en el descanso perdíamos 1-4. Un Ceuta que había fichado a Saúl Olmo, que tenía una plantilla de muchísima calidad. Muy buenos jugadores. Y ahí enlazo 2 situaciones de perder 2 playoffs de ascenso a segunda división, y te puedo contar que ha sido nada más acabar el playoff, el partido de vuelta contra Ceuta, reunirme con la directiva, y si esto fue un sábado, el lunes ponerme a trabajar
en la temporada siguiente, es decir, nunca rendirme, que es lo que me caracteriza un poquito, mi filosofía, y seguir con focus, porque cuando las cosas no salen, yo siempre me proyecto en lo que puede ocurrir, en lo que tiene que ocurrir, y yo sabía que antes o después, yo soy muy perseverante, muy constante y muy testarudo, íbamos a tener otra oportunidad para intentar subir a segunda división. Eso te iba a decir, el hecho de empezar desde cero, o sea, en Guijuelo, sin ningún tipo de base, con muchas dificultades económicas, incluso sin recursos materiales, que en este caso son los jugadores, hasta el punto que estás ahora, que puede ser tu momento más álgido. Han pasado 10, 12 años. En ese sentido, ¿crees que todo el aprendizaje y todas las conclusiones que sacas son positivas a pesar de haber tenido bastantes baches por el camino? Sí, es que vamos a ver, la derrota y los obstáculos y lo que te estoy contando ahora, enlazar dos situaciones de perder un playoff, uno en Tenerife en una prórroga que fue durísimo, otro en Benavente que fue increíble porque el pueblo vivió ese playoff con una ilusión. Hacía muchos años que no se vivía una situación así en Benavente, es un pueblo de unos 18.000, 20.000 habitantes, un pueblo, una ciudad que se engalanó. Te puedo hablar de rotondas, balcones, tifos en puentes, fue increíble, ¿no? Y esa ilusión que se transmitió, pues no conseguimos darle al pueblo lo que quería, ¿no? Pero es lo que te digo, te fortalece en el sentido de decir, has conseguido, no hemos conseguido ascender, pero sí has conseguido ilusionar a un pueblo entero. Lo que te hablo es superar una temporada donde estás sin cobrar desde diciembre, viajando Zamora, Salamanca, Zamora, poniendo mi coche sin cobrar gasolina, sin cobrar lo que tenías allá palabrado, y ser resiliente y seguir. Son fuentes de aprendizaje, que ahora te ayudan. Ahora tengo 45 años y me han ayudado también en las temporadas anteriores a cuando la cosa se pone fea y cuando hay momentos complicados, tener más herramientas y más estrategias para seguir enfocado, mantener la tranquilidad y sobre todo gestionar bien muchas situaciones de grupo, que es muy complicado. Y compaginarlo también con tu vida personal, porque sabemos que eres o que estás formado en psicopedagogía y te encargas en un colegio de dirigir la educación especial. Entonces, ¿cómo han sido todos estos años? Vida personal, vida profesional con el fútbol sala, que al fin y al cabo, aparte de tu trabajo, también es tu hobby, porque muchas veces no recibías dinero. ¿Cómo ha sido lidiar con tu mujer y con tus hijos eso? Mira, yo cuando hice el nivel 3 tuve un profesor muy bueno, Santiago Coca, una eminencia. Había sido profesor para niveles 3 de fútbol y fútbol sala. Y me acuerdo que una de las formas que tenía de evaluarnos fue a través de una redacción donde en una de las situaciones nos dejó como tema abierto todo esto que tú me preguntas, ¿no? El cómo compaginar vida personal, vida deportiva y vida laboral, ¿no? Y yo me acuerdo que le hice una redacción donde me puse un 10, pero después de la redacción le hice una pregunta y le dije, oye, Santiago, te repito, una eminencia, es de las personas que más ha calado en mí. ¿Es posible que yo pueda ser maestro, padre, marido y entrenador sin que se debilite alguna de estas dimensiones? Y evidentemente me contestó con un buen párrafo, es inviable, y me dijo, alguna de las dimensiones se va a debilitar. Y así ha sido. Al final, yo siempre lo explico de la misma manera. ¿Cuántos cuentos, Carlos, yo no le he contado a mis hijos durante muchas noches, o en cuántas tardes no he estado con ellos en los deberes? Aquí es donde viene a colación el apoyo que yo he tenido por parte de mi mujer, que me lleva aguantando 25 años, que aguantarme a mí no es nada fácil, apoyándome. El apoyo incondicional de una persona que también vive y ama el fútbol sala ha sido determinante en mi trayectoria, pero en muchos momentos evidentemente ha influido en la relación. ¿Cuántos entrenadores hay que están divorciados o que el fútbol sala les cuesta el divorcio, ¿no? Que es una realidad. Eso le quería preguntar a Isma, como jugador que ha sido de Chema, ¿en algún entrenamiento o en algún partido notabais esa debilidad, ese cansancio, el Chema que está para todo no puede hoy con la situación, se le hace grande? Bueno, Chema siempre es un profesional. Creo que no he visto una persona tan profesional en una pista de fútbol sala o al final no solo en una pista de fútbol sala, sino en el ámbito personal o en el ámbito deportivo, porque esto puede llegar a varios deportes. Él siempre ha estado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana enfocado. Dejaba, como él nos ha dicho muchas veces, dejaba todos los males a un lado, se centraba, se centra, mejor dicho, se mete en la pista y entrena al máximo de su nivel
y lo demuestra a los demás, que es lo importante. O sea, al final el hecho de saber diferenciar y dejar de lado el tema familiar, el tratar con tus hijos su educación, también ha sido un reto difícil, y eso con los jugadores, al fin y al cabo, que no son tus hijos, pero dependen de ti, también has tenido que enfocarlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, es así. Mira, yo les he contado mil anécdotas y tú fíjate, y seré apasionado y en el fondo un poco anormal, que yo el día que me caso, ¿vale? El día que me caso, esto es verídico, con mi mujer que estaba embarazada de mi primer hijo, yo tengo 2 hijos. Tenemos anécdotas. Sí, pero esta es muy buena, esta no sé si habrá muchos entrenadores que te la vayan a contar. Y yo estaba en Guijuelo, Carlos, y ya te digo, mi mujer estaba embarazada de Chema, que ahora tiene 11 añitos, y yo me caso, nos casamos no por lo religioso, o sea, nos casamos bueno, por un poco por el tema de ser pareja de hecho y tenerlo todo regulado. Hacemos una pequeña celebración en un pueblo y por la tarde me voy a entrenar a Guijuelo, el día de mi boda, ¿sabes? Y te puedo contar también que el día que iban a hacer mi hijo Sergio, que bueno, mi mujer por la tarde ya estaba dando visos de que la cosa se ponía seria, ya veníamos de haber tenido a Chema, es decir, que yo ya no era padre primerizo. Yo me marchaba a entrenar a Alba, estaba en ese momento en Alba de Tormes y por la tarde me dice Belén, a ver, que te estoy diciendo que tengo contracciones. Bueno, pues hasta que no llamé al segundo, le pasé la sesión y le dije todo lo que tenía que hacer, jugábamos contra Noya, no me fui al hospital con ella, que estaba para ponerse de parto. Es decir, esto es pasión. Y este tipo de anécdotas es lo que te cuento, se lo trasladaba a los jugadores. Es decir, tienen que vivir esto con pasión, porque no es porque quiero dar bien en esta entrevista, es que no sabemos cuánto nos puede durar. Yo siempre les digo lo que te explicaba Ismael, ¿no? Que hay que llegar al pabellón, les hablo de la teoría del baúl y la percha, que muchos entrenadores la contamos, ¿no? En el baúl tenemos que intentar meter todo lo que de alguna manera nos aleja de poder dar rendimiento, problemas que todos tenemos fuera, con la pareja, en el trabajo, personales, familiares, y eso al baúl. Y luego de la percha cogemos el traje y hay que ponernos a currar, somos currantes con balón, y tener el foco, ¿no? Y todo ese tipo de creencias es lo que hablo con ellos en el día a día, que al final es lo que fortalece el carácter de los jugadores y hace que ese carácter al final se contagie para que el equipo tenga una identidad. Al final, una trayectoria profesional o incluso una temporada de un jugador puede reflejar su estado anímico o puede reflejar cómo es su vida fuera del fútbol sala, fuera de lo personal. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es muy importante el trabajo técnico-táctico dentro de la pista semana a semana, pero también el trabajo motivacional, ese ánimo y esa cercanía por parte del entrenador en el día a día es fundamental. Sí, esta después se la paso a Ismael. Yo solamente te puedo decir que ha llegado un momento en mi trayectoria que yo creo mucho más en todo lo que tiene que ver con la parte psicológica. De hecho me resuena mucho ahora todo lo que tiene que ver con la psicología deportiva, no solamente a nivel de fútbol sala, sino a nivel de cualquier deporte colectivo o deportes individuales, y el tema de la gestión de grupo. Es decir, tú puedes trabajar técnico-tácticamente maravillosamente bien, físicamente, a nivel de scouting, a nivel de vídeo, pero si los jugadores a nivel mental no están bien, a nivel psicológico no están bien, o a nivel emocional no están bien, es imposible que haya rendimiento. Entonces yo le doy más valor a conseguir que el grupo vaya contigo de la mano, que el grupo esté cohesionado, que el grupo esté unido, que el grupo esté bien psicológicamente, que el grupo tenga herramientas para entender que va a haber malos momentos. Nosotros venimos ahora de una sinergia en Zamora donde yo estaba, o sea, donde estoy, perdona, de tres derrotas consecutivas, y han sido semanas duras donde teníamos que encontrar esas herramientas para conseguir que el equipo revertiese esa situación. Entonces me parece más importante todo este trabajo que el trabajo técnico-táctico. Ahora mismo estamos viendo equipos en primera división, no quiero dar nombres, con grandísimas plantillas, pero que al final hay mucha calidad, seguro que se está trabajando técnico-tácticamente bien, pero algo fallarán las energías, fallarán los vínculos, las relaciones sociales entre los jugadores, la gestión del vestuario, y todo eso a nivel amateur, a nivel semi-amateur o a nivel élite, a mí me parece fundamental. Y tú, Isma, como jugador, al final, esas malas dinámicas, esas malas semanas que, como ha dicho Chema, todos las tenemos, al final repercuten. ¿Contabas con Chema como persona de confianza, aparte de tu familia, tu novia, amigos, como persona referente para contarle tus problemas? Bueno, creo que hoy en día en el deporte no se ve la persona, es decir, cuando nos ven desde fuera nos ven solo jugadores de fútbol sala. Nosotros somos personas, tenemos problemas personales, podemos, como dice Chema, discutir con nuestra pareja un día y llegar a un entrenamiento cabreado, podemos tener muchísimos problemas,
que luego en la pista se pueden reflejar. Y creo que, aparte de lo que dice Chema, que lo técnico-táctico se trabaje, creo que todo lo que hoy en día nos maneja es lo mental. Y como dices bien tú, Carlos, que siempre le he contado a Chema mis problemas, le he tenido como un padre deportivo, como se lo he dicho, y creo que puedo decir hoy en día bien alto que es parte de mi familia, y esto ha sido en 1 año y medio que él ha confiado en mí en la pista, pero sobre todo fuera de la pista me ha dado todo lo posible para estar bien, para ser feliz, que es lo importante, y para divertirme jugando al fútbol sala, que es lo segundo importante para mí. Y sois el claro ejemplo, además, de que, o sea, dentro de la vida profesional y dentro del deporte también se crean vínculos emocionales súper estrechos y que se mantienen de por vida. O sea, dentro de lo que cabe, como has dicho tú, Isma, sois personas, también tenéis situaciones complicadas, también tenéis bajones, y de esos bajones sales más reforzado cuando tienes gente cerca, ya sea de tu vínculo familiar, ya sea de tu vínculo profesional, como este caso es el fútbol sala, que al fin y al cabo te van a ayudar y te van a hacer estar mejor. Sí, yo así entiendo la gestión de un grupo, así entiendo el cómo un entrenador tiene que comportarse con los jugadores, tanto a nivel alto rendimiento o élite, donde he tenido la oportunidad de entrenar unos años, como a nivel un poquito semi-amateur o amateur. Es decir, es que al final, si tú consigues que los jugadores crean en ti, confíen en ti, sean capaces de trasladarte sus problemas, y tú también puedas influir en ellos a nivel personal, porque hay que entender, repito, que no trabajamos con robots, que trabajamos con deportistas que son seres humanos, y que por mucho que queramos, hay entrenamientos, que hay situaciones que les vienen de fuera, que les van a repercutir en el rendimiento, y todo eso lo tienes que conocer y que manejar. Esa es una de las claves, ¿no? Y luego lo que te decía y lo que hablaba con ellos, al final el cómo se comporten en la pista a mí me da una referencia de cómo se van a comportar después en la vida. Siempre digo que somos un fiel reflejo de lo que hacemos en la pista. Es decir, como en la pista seas un tío cobarde, seas un tío poco comprometido, seas un tío o un jugador o un entrenador que se rasque la cabeza cuando la cosa se pone fea, en la vida, cuando tengas adversidades, te va a tocar rascarte la cabeza mucho más. Por eso es importante que se establezcan estos vínculos, que es lo que nos va a quedar del fútbol sala. O sea, yo lo tengo muy claro. O sea, por encima de éxitos o fracasos, que no me gusta la palabra ni éxito ni fracaso, porque al final podríamos hablar de qué es éxito y qué es fracaso. Para mí el éxito es que tengo aquí a un jugador al que quiero muchísimo, que ahora está en otro equipo, pero que yo sé que ahora mismo está su familia también esperando, con mi mujer y mis hijos, y que tenemos una relación personal que nos va a unir de por vida. Eso es éxito, no ganar ligas, ascender o ganar un partido. Entonces, el establecer estos vínculos que van a perdurar en el tiempo es lo que a mí me ha dado verdaderamente el fútbol sala. Eso te iba a decir, que hay objetivos profesionales, hay techo profesional al que llegar, pero el verdadero éxito, el verdadero techo donde quiere llegar siempre una persona es a ser feliz con uno mismo, a sentirse orgulloso de todo el trabajo que ha hecho, se llegue a la cima o no se llegue. Entonces, eso como visión motivacional, y trasladándolo a un ejemplo real, situación de presión total, final de ascenso a Primera División con Benavente, cómo se lidió y cómo se gestionó con las emociones de jugadores que igual no habían tocado ese techo en su vida. Sí, es una pregunta chula, pero también fácil de responder. Después de 4 años, esas 2 ligas que te digo, ese ascenso que además lo tenemos que vivir en pandemia, que fue muy duro, porque para la competición en marzo, tenemos que retomar la competición en mayo, se asciende prácticamente a finales de julio, una primera temporada en segunda división donde teníamos 11 debutantes, Carlos, en la categoría, y hacemos una temporada creo que muy digna. Pues viene un año increíble donde, yo siempre lo cuento, en la jornada 5 estábamos colistas, Carlos. Y vamos a Castellón, primera victoria, y el equipo empieza a pilotar. Yo la jornada anterior tengo una charla con el vestuario donde les transmito que quiero abandonar el equipo. Se me saltan las lágrimas directamente, yo me veía impotente y veía que el equipo no pilotaba, no funcionaba. Después de 3 temporadas, una en segunda división y 2 en segunda B, yo siento que no soy la persona indicada. Hay un jugador determinante que es Charlie Capital, que para mí es aparte de amigo, es un ejemplo como deportista, que viene a mi casa, me dice: tienes el apoyo de toda la plantilla, y qué casualidad, ¿no? Que ya te digo, vamos a Castellón, ganamos, empezamos a enlazar victorias,
y de estar colistas en la jornada 5 nos plantamos en las últimas jornadas con opciones de meternos en un playoff de ascenso a primera división, que para Benavente pues era algo que nunca había ocurrido, histórico e increíble, ¿no? Y bueno, en la última jornada lo conseguimos, ganamos en Zaragoza 6-7 en un partido que fue súper sufrido en la penúltima, y en la última jornada perdemos contra Antequera 5-6, pero el Ejido no gana aquí a Leganés y nos metemos como quintos a jugar un playoff, ni más ni menos que contra Peñíscola en la semifinal, que era un equipo que tenían por supuesto, bueno, decirte que ahora mismo Peñíscola está líder, como bien sabemos, ayer les estuve viendo, y muchos de esos jugadores que ahora mismo están líderes, nos hemos enfrentado contra ellos, el Atlético Benavente, que yo tuve el privilegio de poder dirigir en esa semifinal, nos quintuplicaba en presupuesto, tenían un equipazo, y nosotros pues hicimos un poquito la de la trinchera, la de la versión humilde, la de decir no tenemos nada que perder, pero nos lo creímos. Ahí hablaríamos de lo que es la palabra mentalidad, ¿no? Y de lo que es la palabra tener a un grupo muy trabajado, que todo eso que tú has ido sembrando y sembrando muchos meses anteriores, llega un momento que al final lo empiezas a cosechar, últimas jornadas, y te plantas en un playoff, en una semifinal, donde, repito, fue increíble a nivel de lo que se percibió allí en el pueblo, de cómo nos recibían, de la ilusión que se generó. Y bueno, en la semifinal perdíamos 1-3 contra Peñíscola y acabamos empatando con un golazo de Malaguti a 3. Yo percibo, según acaba esa semifinal, que ellos quedan muy tocados y que para nosotros es un chute de adrenalina muy, muy grande, porque nosotros, repito, éramos un club súper humilde que llevaba 2 temporadas en segunda división, que no tenía ningún propósito ni meta de ascenso, y yo veo que ellos, que además llevaban con un psicólogo preparando esa eliminatoria muchísimos meses, acaban tocados. Y a Peñíscola vamos, yo creo que es el momento para mí cumbre de mi trayectoria, vamos mentalizados, y además a plantear un partido valiente donde jugamos de 5 desde la primera parte, donde queríamos tener un guión en el que ellos no fueran protagonistas con balón, que eran mucho mejor equipo que nosotros a nivel posicional, y nos plantamos en una prórroga donde al final teníamos opciones de pasar, nos marca Luciano Gauna, menudo jugador, un jugadorazo, el 2-2, y yo creo muchísimo en las energías. Siempre digo que hay algo intangible que no se puede explicar, Carlos, pero que existe en el mundo del deporte, no en el mundo del fútbol sala. Y nada más, quedaban 17 segundos, 20 y tantos segundos, sacamos de inicio, ellos en vez de esperarnos a que atacásemos de 5, nos suben, triangulamos, y Aitor mete un golpeo que, bueno, que se le escapa a Mati Estarna de las manos, y nos metemos en una final de playoff de ascenso a primera división, que es increíble. ¿Contra quién? Pues ni más ni menos que contra Antequera, que venía de haber quedado campeón de la Copa del Rey ese año y de haber hecho historia. Un equipo de segunda división que también demostró que no hay nada imposible. Y al final 2 equipos que parece que estábamos demostrando que lo imposible no existe y que al final lo que te plantees lo puedes llegar a conseguir, nos enfrentamos en una final que fue muy igualada. Y en respuesta a lo que me preguntas, al final no había que hacer nada diferente. Nosotros teníamos una frase el año pasado que nos gustaba mucho, que decíamos "Another day at the office", otro día más en la oficina. Es decir, cuando ya tenías el equipo tan trabajado a nivel de mentalidad, a nivel técnico-táctico, a nivel de tantísimas charlas y de vídeo, era solamente no hacer nada diferente. Eso lo aprendí de los otros playoffs. Yo me acuerdo de mi primer periodo de ascenso a segunda división, que quise cambiar cosas, me volví loco, llamé a entrenadores de primera, hablé con Diego Ríos, con el preparador físico de Palma, y quizá quise prepararlo de una manera muy profesional y nos salimos del guión. Y en este playoff, tanto en semifinales como en finales, dije, no, todo normal, si es que no hay que cambiar nada. El equipo está, nos enfrentamos a 2 equipos que son mejores que nosotros, pero aunque sean mejores que nosotros, tenemos herramientas para competirlos. No cambies nada porque el equipo va a competir y va a tener opciones de meterse. Los convencí de que íbamos a hacerlo con Peñíscola, nos metimos en una final, y también los tenía convencidos de que íbamos a subir a primera división. Algo no hice bien porque no subimos. Sí, además, o sea, estuviste a punto de lograrlo, y seguramente que para tus jugadores fue un momento de agradecimiento para ti, porque al final, lo que has dicho tú, el trabajo de una temporada entera, en el momento que llegas al playoff, semifinal, final, es puro trámite el hecho de llegar allí, competir, luchar, y, como yo diría, será lo que Dios quiera, al fin y al cabo. ¿Crees que la derrota te afectó en algún sentido para que después se diese tu salida de Benavente y acabases en Zamora? No, para nada. Es decir, a
ver, nosotros éramos conscientes de que el favorito, lo mismo que en semifinales era Peñíscola, era la UMA Antequera, por todo. Al final es un equipo que ha estado subiendo y bajando primera, segunda. Repito que venía de quedar campeón en la Copa del Rey, que era su año también. Yo estoy convencido, Carlos, de que si no nos toca Antequera en esa final, por lo que te digo, por cómo estaba el equipo, porque teníamos una inercia que las cosas buenas nos pasaban, hubiéramos subido a primera división. Pero es que nos tocó un equipo que todavía tenía una energía más positiva. No me afectó para nada. Vivimos una experiencia maravillosa. Se llenó el Fernando Argüelles, se llenó la Rosaleda, eso fue increíble lo que ocurrió en Benavente. O sea, yo creo que no sé si viviré algo igual en el mundo del deporte. Y sí es verdad que yo me intenté mantener mucho con los pies en el suelo y creo que no hice mal, es decir, que yo era consciente de que lo que habíamos conseguido era muy grande. Nosotros venimos de Antequera, está el alcalde, los medios, por la mañana nos recibe medio pueblo, o sea, como héroes, ¿no? En la Plaza de la Madera, en Benavente, pusieron una pantalla y hubo 1000 personas en un pueblo viendo el partido de una final, es decir, que ese era el éxito, ¿no? Yo se lo dije al alcalde y en las ruedas de prensa y en los medios dije, el éxito es que has ilusionado a miles de personas. O sea, ¿qué cosa más bonita hay ahora mismo en el mundo del deporte que ilusionar a la gente? Es algo de admirar en el fútbol sala, como en sitios pequeños, en pequeños pueblos, en pequeñas ciudades, no como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, que también, pero cómo crea ese vínculo, afición, equipo. Al final, lo hemos hablado en algunas charlas durante esta temporada en el podcast, en los sitios pequeños es donde salen o donde se crean grandes jugadores o de donde salen grandes historias de fútbol sala. Y es algo que al final también es de admirar porque en el deporte es curioso que equipos pequeños, equipos que no que no se lo merezcan, pero equipos que no piensas que van a estar ahí, lleguen tanto para el aficionado como para los profesionales, es un sueño. Sí, es un sueño y es un mensaje el que lanzas, ¿no? O sea, Benavente 6 o 7 años antes había estado en tercera división. Sube de tercera a segunda B. En segunda B, las primeras temporadas estaba a punto de descender a tercera división de nuevo. Y al final se planta a un gol de meterse en una prueba para subir a primera división. ¿Qué mensaje lanzas? Que no hay nada imposible, que hay que creérselo, que hay que confiar, que hay que visualizarlo. Ahora tenemos el ejemplo de Ilia Topuria, que a mí me parece un ejemplo de un deportista de élite a nivel de mentalidad brutal, porque todo lo que él proyecta en su cabeza, todo lo que él visualiza, al final le ocurre. Evidentemente amparado por mucho trabajo, que esto no es Disneyland París, es decir, hubo mucho trabajo durante la temporada, muchísimo trabajo, pero al trabajo se le sumó, ya te digo, esa mentalidad de equipo y una comunión muy grande con la grada. O sea, pasaban cosas increíbles. O sea, marcábamos goles a falta de 10 segundos. Siempre jugábamos con portero jugador cuando los partidos estaban empatados para ir a por los 3 puntos y hemos sacado muchos partidos a falta de 15 segundos, de 20 segundos, haciendo goles con la misma jugada. Entonces, es mentalidad. Que llega a ser inexplicable incluso. O sea, que dices, ¿cómo puedo estar consiguiendo esto cuando en ningún momento lo pensaba? Es alucinante. Sí, yo me sentí así, o sea, la sensación que yo... Por una varita al final. Eso es lo que te digo, que hay una parte intangible que existe en el mundo del deporte. Muchas veces lo hablamos los entrenadores y decimos, esta pelota, ¿por qué no entra? Esas sinergias que hay, que tú dices, hoy se lo comentaba a los jugadores, ¿no? Veníamos, ya te digo, de una racha de 3 derrotas seguidas. Hay que cambiar algo a nivel de energías. O sea, no hay que cambiar algo a nivel técnico-táctico, a lo mejor también, a nivel de energías. Y muchas veces dices, a ver, ¿dónde está aquí la explicación científica? ¿O dónde está la explicación técnico-táctica? No existe, pero a lo mejor una charla colectiva, algo que les toque el corazón, algo que cambie la dinámica, provoca que eso que no se puede tocar, que no se puede palpar, que existe, que digas, es inexplicable, sí, pero existe en el mundo del deporte, ocurra. Por eso te quería preguntar también por tus charlas. Eres una persona que se caracteriza mucho por su expresividad, como hemos hablado anteriormente, que gesticula mucho, que habla mucho, que intenta llegar al jugador de la manera más visceral posible. ¿Tienes algún referente en ese sentido o has ido adaptando tu método para tener esas charlas tan método Chema, las llamaría yo? Sí, a ver, referentes tengo muchos y yo soy un tío súper humilde y me encanta aprender de todo el mundo. Ya te digo que estuve trabajando
me permitió trabajar a su lado y aprender de él. Por ejemplo, Santi Valladares es un maestro, Tomás de Dios, que está ahora mismo en Melilla, fue mi entrenador, somos muy amigos, lo tengo como referente, y hay entrenadores como Juanito Cupín, que hasta afuera, que estuve también ahí con él en Palma, que me han marcado, ¿no? Además son entrenadores con mucha personalidad. Tanto Juanito Cupín como Tomás de Dios como Santi Valladares son entrenadores con carácter, buenos comunicadores, con lenguaje corporal y auténticos apasionados de fútbol sala y tíos muy intensos en la dirección del partido. Entonces los tengo como referentes. Pero sí es verdad que teniendo esos referentes yo creo que tengo pues una identidad, ¿no? Una identidad. Yo estoy un poco loco, en el buen sentido de la palabra, lo vivo con muchísima pasión. Entiendo que el lenguaje corporal, Carlos, es fundamental en esta profesión, a cualquier nivel. Es que transmitimos con lo que hacemos con las manos, con lo que yo ahora mismo te estoy mirando. Si somos capaces de mantenernos tú y yo la mirada un buen rato, o sea, vamos a tener una conexión y una energía que se va a generar. Entonces, a nivel de lenguaje corporal, de comunicación verbal y no verbal, creo que la herramienta más poderosa que tiene el entrenador es esta. No es la pizarra, es esta. Es convencer a los jugadores. Entonces, sí, no sé si tengo un método propio, ya ves que hablo mucho, me encanta comunicar y no es vender motos, pero yo hablo muchas veces con el corazón, eso sí que es muy importante. Yo lo que pienso lo digo, a veces probablemente me equivoque porque pienso las cosas menos de lo que debiera, pero siempre hablo con el corazón y cuando hablas con el corazón yo creo que no tienes miedo a equivocarte. Y yo voy a tirar un dardito hacia no hacia mi universidad, pero sí hacia mi formación. Hoy estoy aprendiendo más de lenguaje no verbal y de comunicación que en alguna asignatura de la carrera, así que imagínate. Tú como jugador, Isma, ¿qué notabas en las charlas de Chema o cómo te llegaba esa comunicación o ese mensaje a diferencia de otros entrenadores que has tenido? Bueno, aparte de la conexión que yo tengo con Chema, que es mucho más allá de, como hemos dicho antes, de la pista, al final lo que te transmite un entrenador es que la confianza que tiene en el jugador que juega a lo mejor 2 minutos, como en el jugador que juega 40, como en el fisio que está tratando a los jugadores, como en su segundo entrenador, esa confianza que tiene él en transmitir todo lo que tiene él dentro, creo que es indescriptible. Cuando justamente os vas a jugar un partido, para mí es increíble cómo lo transmite y pues no sé qué decir. O sea que si me tuvieses que comparar una charla de Chema o tu canción favorita antes de un partido, prefieres la charla de Chema porque vas a salir, vamos, o sea, como una moto al partido. Yo sin duda prefiero la charla de Chema porque las canciones, bueno, transmiten mucho, pero lo que transmite esta persona, porque al final no es un entrenador, pero también es persona, como bien decimos, es lo que no transmite. Creo que los entrenadores que he tenido hasta ahora no lo han transmitido y según lo que veo hoy en día en el fútbol sala y en el mundo del deporte, ningún entrenador lo puede transmitirse, vamos, sinceramente. Cuando termina tu etapa en Benavente, llegas a Zamora, ahí es donde coincidís, donde conoces a Isma y a eso me quería ir. Hemos hablado de tus inicios y de cómo te enamoras del fútbol sala, ahora me gustaría que Isma nos contase un poquito. A pesar de que eres joven, 22 añitos, te queda un montón por delante, pero haznos pues, un breve recorrido de lo que has tocado de momento en fútbol sala. Bueno, yo comienzo mis inicios en el barrio de Vallecas, empiezo en el Miguel Guillén Prim, lo que es el club del barrio, que ahora se llama Ciudad Villa de Vallecas, creo, y allí pues confían en mí, empiezo mis inicios en un club federado que para mí era algo nuevo, era algo increíble. Sinceramente, jugar en un parquet o jugar en una pista cubierta, que para mí era jugar en la calle, pues para mí era increíble ya. Y ahí voy a la selección madrileña, me llaman a la selección madrileña, estoy con la sub-13 y sub-16. Y bueno, pues tengo la oportunidad de salir de mi barrio y esa oportunidad me la da Ciudad de Móstoles, en el que pues he estado 5 años. Que allí llegué al Juvenil División de Honor, vamos, llegué para fichar por el Juvenil B, pero bueno, al final Tino confía en mí, que es el entrenador de Móstoles hoy en día, y me dice de estar en División de Honor, y claro, para mí son pasos muy grandes para un niño que todavía tenía los pies en el suelo, bueno, que sigo teniéndolos en el suelo, pero que todavía los tenía los pies en el suelo y estaba en las pistas de su barrio hace poco, ¿sabes? Entonces me presento allí, juvenil de primer año,
me toca jugar un campeonato de España con gente de tercer año y claro, para mí pues era un continuo aprendizaje de todo lo que estaba viviendo tan rápido. Estoy allí 5 años, tengo la oportunidad de en mi último año debutar en segunda división y estar en segunda división, pues ya ves, para un chaval de un barrio que estar en segunda división, que como dice Chema, es la élite del fútbol sala ya, pues para mí era increíble, para mi familia era único también y sinceramente era un continuo aprendizaje. Bueno, tuve una oportunidad luego de irme a jugar al Pozo Murcia, la rechacé, fiché por Rivas, tuve un poquito pues al final el entrenador no confiaba en mí, decía que personalmente no confiaba en mí y que deportivamente sí, pero que él no confiaba en mí, entonces me fui a Simancas, estuve un año de continuo aprendizaje de nuevo, de lo que es bajar al barro de nuevo, intenté volver a disfrutar del fútbol sala, no confiaron en mí y no disfruté sinceramente, porque al final soy una persona y no disfruté durante un año. Estuve jugando 1 minuto cada partido, estuve humillado y bueno, pues llega la oportunidad de fichar por Zamora. Después de tanto tiempo yo digo de que quiero volver a disfrutar del fútbol sala, es lo único que quiero hacer, sea en tercera división, en preferente, me da igual, con los pies en el suelo. He jugado en segunda división, he tenido la oportunidad, yo la había buscado, pero al final es una oportunidad que se te presenta y es de agradecer, es lo único que puedes hacer. Y se me presenta la oportunidad de hablar con Chema, que ya desde la primera toma de contacto pues me convence y es complicado para mí tomar una decisión tan drástica, que es jugar en tercera división, una ciudad nueva, un entrenador nuevo, una categoría nueva, es todo nuevo. Yo dejo a mi pareja aquí, dejo a mi familia, económicamente tengo que pues, prescindir de unas cosas para irme allí. Entonces, allí acabo hace un mes en Zamora y decido fichar por el Ejido. Se me presenta de nuevo la oportunidad, después de tanto tiempo, se me presenta la oportunidad de volver a jugar en segunda división. Yo a Chema se lo transmito, creo que no de la mejor manera, se lo podía haber transmitido de la mejor manera y creo que lo hago un poco todo rápido porque quiero tener esa oportunidad lo antes posible. Vamos, después del último partido le hablamos y se lo comento y bueno, pues decidí hacerlo y ahora mismo pues estoy en el Ejido, que gracias a Dios pues vuelvo a ser fútbol sala profesional, que es muy complicado conseguirlo. Me llama la atención cómo ambos, después de tocar techo a nivel profesional y a nivel objetivos, coincidís. Chema bajando de Atlético Benavente a Zamora y Isma pues, de Móstoles y de tener poca confianza en varios equipos con él. ¿Creéis que existen diferencias entre el barro, el fútbol amateur, segunda B, tercera y el ambiente que existe en primera, segunda? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo siempre a los jugadores les transmito la idea de que la profesionalidad no está relacionada con la categoría. La profesionalidad es una cuestión de actitud. Se puede ser un grandísimo profesional en segunda B, en segunda, en primera o en tercera y por contra se puede ser un muy mal profesional en primera o en segunda. Yo creo que al final lo que nosotros también queríamos con esta entrevista es dar visibilidad a que el fútbol sala no solamente es la primera división o la segunda división, la élite, solamente la élite, los jugadores profesionales, que es complicadísimo llegar, Carlos, ¿no? ¿Cuántos entrenadores hay de base, de preferente, de tercera, de segunda B, que curran muchísimo, que son un ejemplo para nuestro deporte y que yo espero que cuando vean esta entrevista se sientan identificados con estas anécdotas, ¿no? Que tendrán que hacer locuras, que tendrán que compaginar vida familiar con vida laboral, con hijos, con trabajos, sacrificar todo lo que sacrificamos. Y eso es lo que hace que nuestro deporte a día de hoy tire. Está muy bonito y este fin de semana me he tragado 5 partidos de primera división.
Y lo ves y es maravilloso ver jugadores de primera, calidad técnica, táctica, porque nuestro fútbol sala está claro en nuestra liga que si no es la mejor del mundo, entre las mejores está, y es una verdadera locura el nivel que hay en la liga española. Pero también te digo, ese nivel, ¿de dónde viene? Viene de que hay muchos entrenadores de base, de tercera, de segunda B, de preferente, que curran y sobre todo de que siembran, porque siembran jugadores, por ejemplo, cantera de Móstoles, para que el día de mañana, cuando haya posibilidad de llegar a la élite, estén bien formados tácticamente, técnicamente y mentalmente. Entonces, creo que es más importante muchas veces todo ese trabajo que luego lo que vemos en la tele, que es maravilloso. Y eso que ha cambiado con el paso de los años, última década, el fútbol sala ha dado un giro totalmente radical a nivel técnico, a nivel táctico. El hecho de que te tragues 5 partidos al final dice mucho de ti, de dónde sacas pues ese scouting y esas referencias de los jugadores. Volviendo a vuestra etapa en Zamora, donde coincidís el año pasado, subís al equipo a Segunda B, ¿cómo fue esa temporada, ese sentimiento de empezar a escalar de nuevo y a tener éxito y cumplir objetivos? Bueno, creo que la temporada en tercera división nos ayuda sobre todo a conocernos, por ejemplo, y también nos ayuda a mantener los pies en el suelo. Al final una persona se mueve pues por pasión. Creo que la pasión que tuvimos en tercera división y la humildad, sobre todo, de ir paso a paso, de ir partido a partido, de jugar contra el colista, que a lo mejor podías marcarle 14 goles, pero es trabajar gol a gol, trabajar minuto a minuto, ir entrenamiento a entrenamiento, porque al final es lo que te ayuda para conseguir el objetivo. El presidente quería subir al equipo y bueno, conseguimos subir al equipo a Segunda División B, que era nuestro objetivo, pero que hay muchas cosas detrás, aparte de los resultados, que hay mucho trabajo detrás, hay mucho esfuerzo, como dice Chema, la profesionalidad es inmensa, la que había en tercera división, que no hay en equipos de Segunda División, te lo puedo asegurar. El compromiso de los jugadores, el hecho de que todos fuesen a entrenar, de que se tomasen en serio cada ejercicio, de que fuesen cada fin de semana donde hubiese que moverse a luchar y a competir, ¿no, Chema? Claro, ese es el verdadero reto, ¿no? Es lo que te decía, el verdadero desafío. O sea, ¿cómo consigues que jugadores que no son profesionales se comporten como profesionales? Tienes que motivarlos 100%, es complicadísimo porque lo tienen que compaginar. Hay jugadores que tienen familia, que tienen trabajos. Y claro, yo soy muy exigente, o sea, no depende de la categoría. O sea, te puedo garantizar que me daba igual el año pasado en tercera, que hacíamos 3 sesiones de vídeo a la semana, o sea, locuras, tragarse sesiones de vídeo larguísimas, documentos interminables, pero claro, ese es el verdadero reto, ¿no? Que tú consigas que tengas un grupo en tercera, en segunda B, en preferente, que se comprometa, que se sacrifique, que sea capaz de comportarse de una manera más o menos semiprofesional, y ahí es donde debemos de estar muy orgullosos. Y luego, por otro lado, yo siempre lo cuento, Carlos, la clave es la humildad. O sea, al final hablamos del famoso partido a partido del Cholo, pero es que yo creo que el enfoque tiene que ser ese, es decir, hoy nos enfrentábamos contra el colista, ¿no? Y te puedo garantizar que esta semana hemos preparado el partido como una auténtica final. Hemos hecho 3 sesiones de vídeo solamente para ver al rival. Entonces, te cuento una anécdota muy rápida. Me acuerdo en Benavente un año donde estábamos para pelear por la Liga en la segunda vuelta. Íbamos a visitar lo que era el antiguo Azcar Lugo, que luego se desapareció, el extinto Azcar Lugo, y estaba colista, había ganado solamente un partido. Y claro, yo le digo a la directiva, jugábamos un domingo por la mañana, que quiero dormir el sábado. Me dice, pero ¿cómo vamos a dormir el sábado por la noche y si juegas? Claro, pero si además es un equipo que se supone que lo vamos a ganar fácil y tal y cual. Y la propia plantilla se cabrea conmigo porque les hago al final, convenzo a la directiva, les hago viajar, les hago dormir, les hago estar fuera. Y ese partido ganamos 4-21. 4-21. Pero claro, ¿qué mensaje trasladas a la plantilla? Que cada partido es igual de importante. Es decir, no puedes preparar solamente bien o lanzar el mensaje de que hay 5, 6, 7, 8 partidos más importantes que los demás, porque eso es lo que te va a dar que en algún momento falles. Cuando mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo has sido capaz de conseguir durante 3 temporadas seguidas alcanzar 3 campeonatos en segunda B? Precisamente por eso, porque no bajas el nivel de exigencia contra ningún rival, desde la humildad. Contra cada rival, analizas al rival de la misma manera, con el mismo nivel de exigencia, lo que te contaba Isma el año pasado. Nos enfrentábamos a equipos a los que hemos ganado, por ejemplo, 16-0,
extranjero y hacíamos el scouting igual. Es verdad que a lo mejor no puedes hacer un scouting maravilloso porque no te da, pero tienes que ser respetuoso con el rival y desde ese mensaje de humildad y de exigencia, pues se sacan buenos resultados seguro. También existe y está a la orden del día el extremo contrario, equipo de segunda B, tercera o preferente, que no se toma tan en serio el hecho de los entrenamientos y el hecho de competir en fútbol sala, y es donde se nota ahí la gran diferencia, yo creo, que hay con la profesionalización en primera y en segunda. Cómo los entrenadores y los jugadores que al final intentan cumplir sus objetivos y de verdad sienten el fútbol sala en esas categorías inferiores, bajando al barro y tocando los bajos fondos, con los que al final necesitan tirar de juveniles y de cadetes para los entrenamientos porque los jugadores con el trabajo no le da, los que el entrenador no se presenta al entrenamiento porque ha tenido cualquier tipo de situación pero que podría ser salvable. O sea, al final eso, dentro de lo que cabe, desde mi punto de vista, yo creo que es comprensible, pero no ayuda al crecimiento del fútbol sala ni en la base ni en categoría senior. Sí, yo te cuento, te cuento dos cosas y me parece, lo que has contado es que me parece clave. Al final, lo que te decía, es un desafío enorme que en categorías que no son profesionales, un entrenador y un grupo funcionen de una manera semiprofesional. Pero claro, aquí habría que valorar dos aspectos. Uno es lo que yo llamo el ADN competitivo, es decir, yo por ejemplo me muevo por ilusión, me muevo por motivación. Y si no tengo esa motivación porque el grupo al que entreno en cualquier categoría no tiene ese ADN competitivo, yo no voy a entrenar. Entonces es muy complicado, aunque tú estés en preferente o en tercera, que tú te plantes a entrenar y veas que tienes un grupo de jugadores que no se compromete, que no tiene ganas de entrenar, que no tiene ganas de crecer. Que es lo que te decía, si lo hacen en los entrenamientos es porque en su vida evidentemente tampoco tienen muchas ganas de mejorar. Sí, o de alguna pata cojera han sido. Eso es. Y luego, por otro lado, es que no hay excusas. Es decir, muchas veces también nos amparamos en que hay excusas porque estás en tercera o estás en segunda B o estás en preferente y, yo qué sé, problemas de instalaciones, problemas de material, problemas a nivel de que no tienes jugadores para entrenar. Y hay una frase que me gusta mucho, que el otro día le dije en una charla, que la tiene la escuela de Rafa Nadal y Tony Nadal ahí como eslogan, que dice: jamás una excusa nos hizo ganar un partido. Pues es que jamás una excusa te va a ayudar a crecer. Entonces, excusas podemos encontrar, Carlos, las que queramos. Pero si tú quieres y te enfocas, siempre se puede entrenar. Se puede entrenar. Con 7 tíos se puede entrenar. Sin balones no se puede entrenar, ya, pero con un balón se puede entrenar. Y si no, puedes hacer una sesión física. Y si no, o sea, al final tienes que conseguir, aunque sean categorías que no son profesionales, que el equipo esté motivado y quiera crecer. Si no, el año va a ser muy complicado de llevar. Y desde el punto de vista económico, ese aspecto, tanto para jugadores como entrenadores, es fundamental también, y no sé qué importancia se le da. Tú como jugador, Isma, en tercera, seguramente esas retribuciones fuesen bastante menores. ¿Os lo planteáis? ¿Es algo de lo que habléis los jugadores, sabiendo que el fútbol sala, al fin y al cabo, no es un deporte en el que al final económicamente estés tirando cohetes? Bueno, mira, lo primero es que el fútbol sala no te da para montarte tus películas en tu cabeza, como ves jugadores de fútbol que se compran un chalet, que se compran el mejor coche, el último coche. El fútbol sala no te da eso. Entonces, económicamente, pues, sinceramente yo ahora que soy joven me he movido por pasión. En ningún momento he pensado en lo económico. Creo que gracias a Dios no me falta para comer. Creo que hoy en día lo importante es que no te falte para comer, que tengas una casa donde dormir y que, sinceramente, si te quieren mover por pasión, va a ser muy bien el fútbol sala. Si te quieren mover por lo económico, creo que vas a ser un rácano y no vas a conseguir nada porque es muy complicado. Y tú, Chema, que nos has comentado que has estado meses sin cobrar, que has estado temporadas enteras en las que no has visto ningún intercambio económico ni ningún halago por parte de la directiva en ese sentido, también debe de ser algo que te replantees y a lo que le des vueltas a la cabeza. Al final tú tienes que mantener una familia. Sí, bueno, a ver, de fútbol sala yo no vivo, he tenido la oportunidad ahí 2 años en Benavente de poder tener ahí una semiprofesionalización, porque había 2 días que no iba al colegio, que aprovechaba para hacer todo el trabajo de vídeo y para meterle 20.000 horas al ordenador, y el resto tenía que compaginarlo con el cole, pero al final nunca he tenido dedicación exclusiva, ¿no? Siempre he tenido la grandísima fortuna de que con 30 o 25 años
apruebo una oposición, consigo ser maestro, soy funcionario, tengo una vida súper estable y soy un privilegiado en ese aspecto. Nunca me moví por dinero, pero claro, muchas veces, y esto lo hablo con muchos compañeros, ¿no? Tú te tienes que hacer valorar. Es decir, al final lo que no puedes tampoco es estar trabajando, porque si lo hacemos sin nada a cambio a nivel económico, nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado. Entonces también un poco está esa pescadilla que se muerde la cola. No lo haces por dinero, ya, pero también te tienes que hacer valorar como entrenador y como jugador. Pero sí que hay una máxima que la tenemos clara. Como te quieras mover en el mundo del fútbol sala por dinero y pensar que de esto vas a hacer dinero o que de esto vas a poderte comprar un chalet o un Maserati, estás muy equivocado. O sea, lo principal es moverte por la pasión que, por ejemplo, aquí Ismael y yo tenemos por este deporte, y a partir de ahí, pues evidentemente tiene que haber una compensación a todo el trabajo que hacemos, que esto es muy importante, que no lo hemos hablado, el trabajo invisible, que no es el trabajo visible que se hace solamente las horas que se va al pabellón. O sea, aquí has tenido a grandísimos entrenadores, Jesús Velasco, Marc Mona, Juan Alonso, David Ramos, y yo tengo muchísima amistad, por ejemplo, con Juan y con David, que son dos fuera de series, y te habrán contado lo mismo que te puedo contar yo, aunque ahora esté en segunda B o en tercera. O sea, el famoso trabajo invisible del entrenador, la famosa soledad del entrenador, las famosas noches de insomnio de los entrenadores, que no dormimos por el equipo. O sea, es que eso no está cuantificado. ¿Cuánto vale eso, Carlos? O sea, ¿con cuánto se puede pagar el que yo no haya dormido cantidad de noches, o las horas que le metemos a esto, que hay días de meterle 12 o 14 horas y compaginar lo demás con tu familia o con otros trabajos? David Ramos, que lo pongo siempre como ejemplo, un loco como yo, un tío que iba de aquí a Valdepeñas no sé cuántos días a la semana. Yo, que te lo he contado, o sea, 5 años en Benavente, haciendo 310 kilómetros durante 5 o 6 o 7 días a la semana, así durante un año y otro año, conduciendo, poniendo tu vida en juego en la carretera. O sea, es que eso no está pagado. Yo he tenido 2 reventones con el coche, yendo para Benavente, en uno de ellos pues nos pudimos matar. Es decir, esto, ¿cuánto se cuantifica? El que tú pongas tu vida en juego, todo ese trabajo que hacemos invisible, todos los malos ratos que pagamos, nada. Al final es la vida misma, y supongo que los jugadores, por ejemplo Ismael, compañeros suyos o incluso también entrenadores de categorías amateurs, compaginen el fútbol sala con otros trabajos, ¿no? Bueno, mira, yo tengo la experiencia de Zamora, que compaginaba mi trabajo con el fútbol sala. Yo trabajaba en Madrid, lunes, miércoles y viernes. Tenía que hacerme 250 kilómetros de ida y 250 kilómetros de vuelta, 500 kilómetros, que me haría una media de 2.000 kilómetros a la semana. Y tenía que compaginar mi trabajo aquí, porque al final lo que te sostiene es tu trabajo. Creo que hay que agradecer también tener un trabajo hoy en día, que no es fácil, y tenía un buen trabajo aquí, porque aparte soy profesor de pádel. Tenía un buen trabajo en un polideportivo y no podía dejarlo por lo económico, y aparte porque a mí me ha aportado muchísimas cosas en mi vida que eran diferentes al fútbol sala, y podía compaginarlo con estar allí en Zamora. Y bueno, para ir cerrando, está siendo una charla, vamos, aprendiendo un montón, estamos reflexionando, y la verdad que está siendo súper productiva, por lo menos para mí. Me gustaría, primero Chema y luego Isma, que me comentaseis o me dijeseis 3 consejos. Tú, Chema, para entrenadores o personas que se estén planteando empezar a entrenar al fútbol sala, siempre y cuando quieran llegar lejos como tú. E Isma, lo mismo, pero con jugadores, que a pesar de que seas joven, la verdad que tus palabras muestran madurez, experiencia y ganas de que pues quieres seguir ampliando ese techo que tienes. Bueno, yo antes de nada, 3 consejos no, yo voy a dar 3 aportaciones. Yo no soy quien para aconsejar, eso es, no, ni para leccionar, todo lo contrario. Desde la humildad yo sí que te puedo contar a entrenadores que se estén iniciando lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Eso sí que yo lo puedo contar, pero porque lo he vivido en primera persona. Lo más importante es que no decidan por ti, sería el primer consejo que yo daría. Porque yo cuando empecé, Carlos, había algunas personas, yo tenía mucha ilusión por entrenar, por querer avanzar, por llegar a la élite. Y hubo personas que incluso en este recorrido se rieron de mi sueño, de mi ilusión. Y yo siempre decidí que iba a ser constante, perseverante. Tuve el foco en que a mí nadie me iba a quitar de la cabeza el que yo quería progresar, formarme, aprender de todo el mundo. Me he recorrido media España, si no España entera, viendo partidos de primera, de segunda B, y siempre decidiendo por mí mismo, He tenido posibilidad de entrenar en segunda división en más equipos,
he tenido posibilidad de entrenar en primera división en equipos de ligas extranjeras, una oferta, por ejemplo, muy potente que tuve en Nápoles, y al final siempre he tomado elecciones por mí mismo. Entonces, no un consejo, pero sí una orientación sería que nadie decida por ellos, sino que ellos vayan dando los pasos que consideren que les van a hacer felices. Lo segundo, que no se proyecten hacia un futuro, sino hacia el mismo presente. Creo que la mentalidad del entrenador, en base, en formación, en amateur, en alto rendimiento, es el día a día. Es decir, que su proyección sea el hacer crecer a los jugadores, el ser conscientes, lo que te he dicho, del maravilloso poder de influencia que tenemos en nuestros jugadores, que podemos cambiarles la vida. Yo, como maestro de educación especial, siempre lo digo, o sea, un maestro o un buen entrenador te puede cambiar la vida para bien o para mal, Carlos. Entonces, somos personas que tenemos ese superpoder, si me permite la expresión, de poder cambiar vidas. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad con nuestra profesión, porque trabajamos con personas a las que podemos hacer mucho bien o les podemos hacer mucho mal, ¿no? Y la tercera y la última, y sobre todo para mí la más importante, es una cuestión de mentalidad, y es lo que yo en el día a día, desde que me levanto, lo traslado a todos los ámbitos, intentar dar el 100%, intentar dar el 100%. ¿Es posible? A veces es complicado. Esto yo no voy a ir aquí de superhéroe, es muy complicado llegar a dar ese 100% en tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos, en el mundo del entrenamiento, pero mínimo que tengas esa mentalidad de dar un 100% en todos los ámbitos de tu vida, y sobre todo la palabra constancia, el ser perseverante, ser una hormiguita que todos los días curra, trabaja, tiene el foco puesto, ¿vale? Y tiene esa mentalidad, sobre todo, de creer que no hay nada imposible. Entrenadores que tengan determinados metas, objetivos, que puede ser únicamente a lo mejor disfrutar con sus jugadores, que se proyecten en que ello va a ocurrir. Pero sobre todo, no hay nada imposible. O sea, todo es fruto de esto. Bueno, yo lo primero decir que la primera aportación que puedo hacer es que siempre hay una nueva oportunidad, que creo que nadie te diga que no puedes, porque a mí muchas veces me han dicho que no pueden, que no han confiado en mí, que no han querido, por unas cosas o por otras, que yo llegue a donde estoy hoy en día, que gracias a Dios estoy jugando en segunda división. Y creo que cuando vas al gimnasio, cuando vas a un entrenamiento, cuando vas en tu vida diaria, te metas en tu cabeza que hay una nueva oportunidad, que hay una nueva meta a donde llegar, día a día, momento a momento, que no sea, joder, pues quiero comprarme una casa, pues trabaja día a día y lo conseguirás en el tiempo que sea, lo vas a conseguir. Lo segundo es que nadie desconfíe en ti, que siempre trabajes para ti y por y para ti, que si tienes que ir al gimnasio, vayas al gimnasio, que si tienes que trabajar fuera de la pista o tienes que trabajar fuera en lo que sea, tu parte mental o física, que lo trabajes, que sigas disfrutando sobre todo de lo que haces, y por último que lo importante es en la vida disfrutar, que hoy en día estamos mucho metidos en las redes sociales, estamos metidos con muchísimas cosas como el Yados que te mete muchas cosas en la cabeza, o muchísima gente que te dice que no puedes, o que no tienes que hacer esto porque tal, que disfrutes sobre todo del proceso, que se llega. Yo puedo decir que se llega porque me vi a punto de dejar el fútbol sala, sinceramente. Estuve a punto, a un segundo de hacerlo, pero creo que dije que tenía una nueva oportunidad, que quería volver a disfrutar y lo he conseguido. Así que no hay nada imposible, como dice Chema, y todo se consigue. Está claro que al final es coger tu camino, que ese camino para ti sea el correcto, sin importar lo que digan los demás, y enfocado en ir hacia adelante día a día, y que en el momento que existan problemas, acercarte a la gente que más quieres, que te apoye, que te acompañe y llegar lejos, pero con el objetivo no de tocar techo profesional y éxito, que al final es algo que puede ayudar, sino para realmente ser feliz. Sí, si me permite, solo como colofón, hablarte de algo que la temporada pasada lo teníamos como mapa de ruta, y era la teoría, que es con una comparativa con el partido a partido, del ladrillo al ladrillo. Yo les explicaba a los jugadores que no se proyectaran e intentar construir un muro maravilloso
y ya ver ese muro terminado, sino que se proyectaran día a día en colocar cada ladrillo de la manera más perfecta y más virtuosa que fuese posible. Es decir, cada día voy a entrenar y lo tengo que intentar hacer mejor que el día anterior. Es mi momento del día y en ese momento del día tengo que tener el foco 100% puesto en lo que hago, complementar lo que te he explicado muy bien, los entrenamientos con todo lo que no hay que, a nivel profesional, claro, con todo lo que no tiene que ver con el entrenamiento de pista. Estamos hablando de tema de nutrición, tema de descanso, tema de gimnasio. Y lo tercero, que es muy importante, de verdad disfrutar del proceso. Es que no hay que enfocarse, porque es que la vida nos puede pegar un giro de tuerca en cualquier momento. Y hay una frase que me gusta mucho, Carlos, que dice: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Nos pasamos la vida haciendo planes, y quiero hacer, y voy a hacer, y de repente la vida te hace ¡bum!, bofetón, y ya no hay más planes que hacer. Entonces, disfruta del proceso, que no se sabe lo que puede pasar mañana, y a partir de ahí, día a día, y ladrillo a ladrillo. Pues muchísimas gracias a ambos. Espero que esta charla también a vosotros os haya servido para conocernos un poquito mejor, para que veáis que también bajamos al fondo del fútbol sala para que nos contéis vuestra historia. La verdad que ha sido, desde mi punto de vista, apasionante, he aprendido un montón. Creo que al final sois dos héroes dentro de vosotros mismos, que podéis seguir creciendo y que no tenéis techo para el fútbol sala, y que tengáis buen viaje de vuelta, porque también sé que habéis hecho un esfuerzo enorme para estar aquí. Hemos intentado cumplir lo mejor posible vuestra petición, y nada, aquí me quedo con dos personas que no voy a olvidar nunca. Pues nada, muchísimas gracias, que ya sabes, ya has visto que hablo mucho, ya te dije que tenía carrete para largo, así que muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer, creo que ha sido un rato súper enriquecedor. Yo no he venido aquí a dar lecciones, sino a compartir anécdotas y experiencias, y repito, a dar visibilidad a esa parte del fútbol sala que no es la élite, pero que a lo mejor en algunos momentos es más importante que la élite. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Portero Jugador. Hasta luego, chao, chao. 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 Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet.